descubre los 7 secretos oscuros para ser positivo en la vida, pero nunca te dijeron. La noche en el pueblo fue aterradora. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, justo cuando la luna asomaba, como un ojo curioso en el cielo. Las luces de las casas titilaban, los perros aullaban y el aire se llenaba de una extraña electricidad. Los rumores de un antiguo pacto, una conexión prohibida entre el más allá y este mundo, volaban de boca en boca. Se decía que aquellos que usaban su poder para el bien, eran recompensados, pero los que caían en el lado oscuro, esos ya nadie los veía más. La gente hablaba de un libro escondido en la biblioteca, lleno de secretos oscuros, técnicas genuinas para ser positivo, pero a un alto precio. María sintió un escalofrío. Ella había escuchado el murmullo entre sus amigos, pero nunca se atrevió a preguntar. Sin embargo, esa noche, su curiosidad la llevó a la biblioteca. Las sombras parecían moverse, como si los libros mismos tuvieran vida. Cada paso que daba, el eco resonaba en su mente. La maldad del silencio la envolvía y un nudo se formó en su garganta. ¿Qué encontraría allí? ¿Qué secretos la llevarían al borde de la locura o a la salvación? Un par de ojos, brillantes y vigías, la observaban desde un rincón oscuro. Era como si el mismo lugar la desafiante a descubrir lo que otros temían. Se decía que aquellos que encontraban el libro oscuro también encontraban sus demonios. Pero, ¿acaso no era la oscuridad parte de nosotros? La noche parecía guardar más secretos de los que uno podría imaginar. Un viento gélido se coló por la ventana y la hizo estremecer. ¿Habría llegado el momento de desvelar los misterios ocultos o sería mejor dejar todo en paz? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un momento para verificar el botón rojo debajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El frío se intensificó y las luces parpadearon de nuevo. María temía lo que podría descubrir. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la oscuridad. La puerta del fondo crujió y una sombra pasó rápidamente. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Sería la respuesta a todas sus preguntas o el principio de su peor pesadilla? ¿Dónde lo llevaría esta curiosidad insaciable? La sombra que cruzó la habitación parecía moverse con una agilidad sobrenatural. El corazón de María latía con fuerza, casi quería gritar, pero no había sonido, solo el eco de su propia respiración. ¿Qué era eso? ¿Era alguien, o tal vez algo más siniestro, una manifestación de lo que guardaban los secretos de aquel antiguo libro? La duda se alojó en su pecho como un peso imposible de ignorar. Los murmullos del pueblo llenaron su mente. Todos los advertían sobre el poder de ese libro. Los buenos son recompensados, decían, los oscuros quedan atrapados en su propia trampa. ¿Realmente estaba dispuesta a arriesgar su vida y la de su familia por un par de secretos que podrían cambiar todo? Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Con determinación, María se acercó a la estantería que parecía más oscura. Las luces parpadeaban como si compartieran su angustia, y ella, alargando la mano, tocó un libro de cuero desgastado, oculto entre otros volúmenes polvorientos. Era más pesado de lo que esperaba y un escalofrío le recorrió la espalda al abrirlo. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, pero había una sección que parecía llamar su atención con luz propia. Allí, en letras doradas brillantes, estaba escrito: el camino hacia la luz está rodeado de sombras. De pronto, un fuerte estruendo llenó la biblioteca. María se volvió. Sus ojos buscaban desesperadamente la fuente del sonido. Una figura emergió de las sombras, un anciano con una mirada penetrante que hacía que el aire se hiciera más denso a su alrededor. No deberías estar aquí, dijo, su voz resonante como un trueno. María titubeó. Busco el libro. Quiero entender. El anciano sonrió de forma inquietante. ¿Entender? La sabiduría no viene sin un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Su mirada la atravesó, y en ese instante,
María comprendió que el verdadero desafío no era solo encontrar el libro, sino lo que estaba dispuesta a sacrificar a cambio del conocimiento que ofrecía. Mientras el anciano se acercaba, el aire frío se volvió helado. María sintió una presión en su pecho, como si un gran secreto estuviera a punto de salir a la luz. Una voz en su interior gritaba que se detuviera, que se alejara de aquel lugar. Pero el deseo de conocer aquello que otros temían era más fuerte. ¿Qué precio?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Mucho más de lo que imaginas. ¿Te atreverías a perder a quienes amas?, replicó el anciano. Su sonrisa se expandió en una mueca inquietante. Una botellita dorada asomó entre las páginas del libro. Esto te dará una energía que jamás has experimentado, pero cada uso viene con un costo. Las palabras del anciano sonaron como un eco en la noche, una advertencia que resonó en su mente. María miró la botellita, tan atractiva y peligrosa como el fuego. Cada latido de su corazón parecía preguntarle si estaba lista para simplemente dar un paso al frente, cuando un grito resonó de nuevo fuera de la biblioteca. Era un sonido que no podría confundir. Al instante, una ola de pánico la invadió. ¿Se trataba de alguien que conocía? ¿Podría el uso del poder tener consecuencias que nunca imaginaron? Y mientras se debatía entre el poder y la posibilidad de pérdida, la puerta se abrió de par en par dejando a su paso un mundo lleno de oscuridad y luces intermitentes, que le esperaba afuera, y como esto cambiaría su destino, la decisión estaba comenzando a tomar forma, pero el tiempo se estaba agotando. ¿Podría ella afrontar los secretos que se escondían en la oscuridad de su propio corazón? Y lo más importante, ¿estaba realmente lista para enfrentar las sombras que acompañarían su ambición por ser positiva? El frío que emanaba de la sombra que se apoderaba del umbral parecía susurrarle secretos al oído mientras María daba un paso atrás, incapaz de decidir si avanzar o retroceder. Las luces titilaban, como si quisieran advertirle de algo inminente. El grito se desvanecía, pero su eco seguía resonando en su mente. Tenía que enfrentarse a lo que fuera que aguardaba en la penumbra. La figura que había cruzado la puerta dejó una estela de oscuridad, un hombre anciano con el cabello canoso que caía desordenado sobre su frente. Sus ojos, un abismo profundo y oscuro, parecían ver a través de María, como si supiera lo que ocultaba en su corazón. Ella, temblando, reunió el valor para hablar. ¿Quién eres? ¿Sabes algo del grito? El anciano sonrió, una expresión enigmática que dejaba un sabor amargo en la boca. El grito no es solo ruido, es un llamado. Aquellos que buscan la verdad a menudo despiertan lo que debería permanecer dormido. No todos están listos para el conocimiento. El aliento de María se cortó. ¿Estaba lista para lo que significaba realmente abrir aquel libro? ¿El costo involucraba algo más que su propia vida? Mientras él avanzaba, el aire parecía espeso, cargado de una energía palpable, y ella sintió que sus instintos la advertían de un peligro inminente. Vas a tener que hacer una elección, continuó el anciano. Pero ten cuidado, la pregunta es más que apenas una decisión. Es un test de tus deseos más profundos. El anciano extendió su mano y mostró un mapa antiguo que parecía desvanecerse al tacto. Este mapa te mostrará el camino. Pero recuerda, cada elección tiene su repercusión. ¿El poder o la paz? ¿La ambición o la familia? María no podía apartar la mirada del mapa. La tinta relucía con una luz tenue, pero las líneas parecían moverse como serpientes, indicando rutas entrelazadas que seguramente conducían a más de un destino oscuro. Tus seres queridos están en peligro. Cada minuto que pasas aquí, su vida pende de un hilo. La oscuridad que has despertado no te dejará escapar tan fácilmente. Una ola de pánico la invadió. Pensar en su familia, sus amigos. El grito resonó de nuevo en su mente, una advertencia que la hacía cuestionar su motivo. ¿Qué haría con el poder que me ofreces? ¿Realmente podría salvar a quienes amo? Esa es la pregunta que debe responder tu corazón, dijo el anciano, su voz ahora un susurro. Sus ojos se endurecieron. No todos los que buscan poder hallan la dicha. Recuerda, lo que brilla puede ser engañoso, y las sombras siempre acechan. Mientras sus palabras resonaban en el aire, una sombra más oscura emergió detrás de él, con formas que retorcían el tejido mismo de la realidad. María sintió que se le helaba el aliento.
Las luces parpadeantes en la biblioteca parecían estar al borde de extinguirse y dentro de su pecho un conflicto se debatía. Podía tomar el mapa y seguir adelante, empoderada y decidida, o podría, simplemente, salir de allí y proteger a su familia de lo desconocido, con la mirada fija en la puerta abierta. En el grito que aún resonaba en su corazón, las palabras del anciano flotaron en el aire. El verdadero precio de la sabiduría siempre supera a cualquier tesoro que puedas imaginar. Mientras el anciano extendía el mapa hacia ella, el tiempo parecía detenerse, y María se dio cuenta de que su respuesta podía cambiarlo. Todo. Tenía que elegir, pero qué precio estaba dispuesta a pagar por la verdad. La oscuridad pulsaba, atrayéndola, y una voz interior retumbaba en su mente: no hay retorno. ¿Se atrevería a cruzar el umbral y descubrir realmente qué hay detrás de la luz y la sombra, o el miedo sería más fuerte que su deseo de saber? Mientras la figura del anciano se desdibujaba en el aire, la entrada a su destino se cerraba lentamente. La decisión debía hacerse pronto. ¿Lograría romper las cadenas de la oscuridad o sería ella misma la que se convertiría en una sombra más? María sintió el temblor de su corazón retumbar en su pecho, un eco de una batalla interna que la envolvía. El anciano seguía allí, sus ojos oscuros fijos en ella, y el mapa que flotaba entre sus dedos parecía pulsar, como si tuviera vida propia. La tensión cortaba el aire, haciéndola casi palpable, y las luces que iluminaban la biblioteca titilaban como si presintieran la inminente elección. Con un movimiento casi automático, extendió la mano hacia el mapa, pero en el último instante, se detuvo. ¿Acaso era eso lo que realmente deseaba? Avanzar hacia la oscuridad y los secretos que, quizás, era mejor dejar sin descubrir. Su mente se llenó de imágenes de su familia, risas compartidas, cenas, momentos que la llenaban de vida. ¿Podría realmente arriesgar su estabilidad por esto? ¿Por un poder que podría destruirlo todo? María, la voz del anciano sonó casi como un susurro entre ecos. Recuerda que lo que elijas afectará a los que amas. La oscuridad no perdona a los de mí. Un crujido interrumpió sus pensamientos, un sonido escalofriante que rasgó el silencio de la biblioteca. De repente, una sombra más densa se proyectó en el suelo, creciendo y retorciéndose como una serpiente voraz. La figura del anciano se desvanecía, pero su voz era un eco constante en su mente, mientras la sombra se acercaba lentamente, como si supiera que el tiempo se acababa. María sintió un escalofrío recorrer su columna vértebra, y, por un instante, la duda hizo que su mente se tambaleara. La sombra serpenteante se acercaba más, cuando por fin recordó lo que estaba en juego. Las vidas de sus seres queridos estaban en ese delicado equilibrio entre lo incierto y lo terrible. Si ella no tomaba acción, el grito que la había despertado podía ser el preludio del caos. Decide, resonó la voz del anciano, ahora tan distante como un eco de un sueño. El mapa te llevará a la verdad, pero recuerda, cada paso tiene un precio. Un instante de valor surgió en su interior, y con un salto, María agarró el mapa. Al instante, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si cada línea del mapa encendiera algo dentro de ella. Visiones fugaces de destinos oscuros comenzaron a girar en su mente: un bosque sombrío, una cueva helada, ruinas antiguas marcadas por la pérdida. Cada lugar parecía prometer respuestas, pero también peligros indescriptibles. La biblioteca vibró con su decisión. Las luces parpadeantes se estabilizaron en un resplandor cálido, y por un momento, la sombra titubeó. Pero rápidamente recuperó su forma, manifestándose en un rostro grotesco. Los ojos rojos resplandecían con una mirada de hambre. Era una advertencia silenciosa. No podría escapar de lo que había invocado. María sintió el miedo asfixiante, pero junto a él, una chispa de resolución. No puedo dar marcha atrás, musitó, más para convencerse que para afianzarse en la realidad. Con un movimiento decidido, comenzó a descifrar el mapa. Las líneas se ajustaron como si estuvieran vivas, guiándola a la salida. Pero, en un giro inesperado, una ráfaga de aire frío la golpeó y la figura del anciano volvió a aparecer, esta vez más cercana. Lo que has elegido no es fácil, María, advirtió con una seriedad que le atravesó el alma. Las sombras que te persiguen no buscan simplemente asustarte. Quieren robar tu alma. El corazón de María se detuvo por un momento. Sabía que cada paso la acercaba a lo desconocido, pero la desesperación por proteger a los suyos era lo que la impulsaba. Mientras comenzaba a avanzar, el mapa vibró en su mano, y en su mente, una última pregunta surgió:
¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvarlo todo? Sin tiempo que perder, se lanzó hacia la salida, sintiendo la presión de la oscuridad detrás de ella. ¿Lograría encontrar las respuestas que buscaba y a la vez salvar a su familia? Desde lo profundo de la penumbra, un murmuro amenazador resonó: tu viaje apenas comienza. María jamás imaginó que sus elecciones no eran solo suyas. En lo más oscuro de la biblioteca, otra figura se asomaba, aguardando a que ella cruzara el umbral, un enemigo que había permanecido oculto, esperando su momento. ¿Qué secretos aún se escondían en las sombras que la acechaban? María cruzó el umbral, sus pasos resonaban como campanas en la oscura biblioteca. Cada hecho parecía burlarse de su decisión, y el mapa en su mano palpitaba, guiándola, pero también apresurándola. Con cada movimiento, sentía como la sombra detrás de ella se alargaba, como si fuese un tentáculo que intentaba atraparla. El aire era pesado, cargado de un frío que se aferraba a su piel, y un profundo silencio envolvía el lugar, como si la biblioteca misma estuviera conteniendo la respiración. Se encontró en un pasillo angosto y sombrío, las estanterías repletas de libros polvorientos la flanqueaban, sus títulos apenas visibles. María se detuvo un instante para recoger sus pensamientos. ¿Qué he hecho?, se preguntó, sintiendo el nudo en su garganta. La voz del anciano resonaba en su mente, advirtiéndola de los peligros que la acechaban. De repente, un susurro escalofriante atravesó el aire, haciendo que un escalofrío le recorriera la espalda. María, llamó una voz, suave y seductora. Aumentó su ritmo, sintiendo el sudor frío en su frente, mientras la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. No mires atrás, se recordó, mientras avanzaba. La intuición la guiaba, pero la neblina de miedo que la envolvía casi la paralizaba. Concentrándose, escudriñó el mapa en su mano, tratando de vislumbrar algún signo o símbolo que le indicara su próximo paso. Las líneas comenzaron a brillar tenuemente, revelando un camino. A medida que avanzaba, la biblioteca se transformaba. Las estanterías se desvanecían, dando paso a un vasto territorio que se extendía ante ella. Un bosque oscuro, cuyas ramas retorcidas parecían tener vida propia, la rodeaba. Esto es un sueño, pensó, esto no puede ser real. Sin embargo, la brisa fría que le acariciaba el rostro la convencía de lo contrario. Mientras se adentraba en el bosque, las sombras se alargaban, y los murmullos de la noche se intensificaban, formando un coro de advertencias y promesas. Las luces de los árboles brillaban de manera misteriosa, como si le ofrecieran guía o la atrajeran hacia un destino oscuro. Dentro de ese desasosiego, María sintió el mapa vibrar nuevamente, dirigiéndola hacia el corazón del bosque. Allí, frente a un altar de rocas cubiertas de musgo, se encontraba una figura encapuchada. Su presencia era inquietante, su aura emanaba poder y peligro. Bienvenida, María, pronunció la figura con una voz resonante y profunda. He estado esperando tu llegada. El corazón de María latía frenético. ¿Quién eres?, preguntó, aunque su voz tiembla con temor. No había vuelta atrás y su determinación solo podía crecer. Tenía que enfrentar lo desconocido. Soy el guardián de los secretos que buscas. Has cruzado el umbral y ahora debes elegir, seguir el camino oscuro hacia el poder o regresar a la luz, abandonando todo deseo, dijo el guardián, levantando su mano. María sintió como el peso de la elección la aplastaba. Guardar el mapa o seguir adelante, ese era el dilema que nublaba su mente. La idea de salvar a su familia chocaba con el riesgo de perderlo todo. Su voz apenas era un murmullo. ¿Qué precio debo pagar? El guardián sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Todo poder tiene un costo, y tú no serás la excepción. ¿Estás dispuesta a sacrificar aquello que más amas para conseguir lo que deseas? Un grito sordo resonó en su mente. El golpe del miedo ahora la abrumaba. Las palabras latían en su ser, y no pudo evitar cuestionarse, ¿cuánto está dispuesta a perder por el bien de otros? Su mano temblaba, el mapa palpitaba con ansias de revelar la próxima respuesta. La oscuridad la marcaba, ansiosa por reclamarla. La brisa corrió bruscamente a su alrededor, como si todo el bosque estuviese en suspenso, esperando su decisión. María cerró los ojos, cubriendo su rostro con las manos. Las imágenes de su familia invadieron sus pensamientos. Al abrir los ojos, el guardián parecía más cercano, su expresión gravemente interesada.
La elección está hecha, pero recuerda, los ecos de la advertencia resonaron sin compasión, mientras la sombra se acercaba, arrastrando consigo el peso de una decisión irrevocable. Cuando finalmente dijo, «Estoy lista», el bosque tembló a su alrededor, y la oscuridad cobró vida. Mientras se sumergía en la elección, una sensación de desasosiego se interponía entre su fe y sus dudas, y desde el fondo de la penumbra se oyó un susurro que resonaría eternamente en su mente: «Las verdades no siempre son lo que parecen». ¿Sería capaz de enfrentar el costo del poder que tanto deseaba, o se perdería a sí misma en el camino? María sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, casi tangible, mientras el guardián movía su mano hacia el altar de rocas. Chispas de energía comenzaron a danzar en el aire, como un eco de fuego en medio de la oscuridad. La sombra que una vez la había acechado ahora comenzaba a manifestarse en formas nebulosas, susurrando, reconfigurándose. Sus intenciones no eran claras, pero emanaban una esencia poderosa y perturbadora. «Recuerda, María», dijo el guardián, con un tono cargado de gravedad. «Has elegido aceptar el desafío. El poder que buscas alterará no solo tu destino, sino también el de todos a tu alrededor». «¿Qué significa eso?». La voz de María era ahora más fuerte, llena de determinación, como si lograra desafiar a las sombras a su alrededor. «No puedo permitir que mi familia sufra. Haré lo que sea necesario». «Esa es la esencia de tu decisión», replicó el guardián. «Tu deseo puro puede transformarse en un arma de doble filo. Pero el camino que eliges ya ha sido trazado. Bienvenida al inicio de tu nuevo destino». Mientras las palabras retumbaban en su mente, el mapa en su mano adquirió un brillo cegador. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, atravesando el umbral del altar hacia un espacio que parecía existir entre el tiempo y la realidad. Un estallido de luz la envolvió, desdibujando la línea entre su voluntad y la inercia de los secretos antiguos. Al aterrizar en lo que parecía una cámara antigua, María se encontró rodeada de imágenes en movimiento, visiones de sus seres queridos, momentos compartidos, pero también imágenes distorsionadas de su sufrimiento. La sensación de desgarro la abrazó con fuerza, como si algo dentro de ella luchara por liberarse. «No», susurró, sintiendo que la incertidumbre acechaba su corazón. Pero en cada rincón de esa cavernosa esencia, una voz resonaba con claridad. «Tienes el poder de cambiar el curso. Pero recuerda, cada decisión trae consigo consecuencias». De un instante a otro, vislumbró en la penumbra una figura familiar, su hermano, tirado en el suelo, atrapado en una red de sombras que lo mantenían inmóvil. La agonía en su rostro era palpable, y su corazón se rompió al ver el brillo en sus ojos apagados. «Rafael», gritó, dando un paso al frente, la desesperación transformando su temor en coraje. «Estoy aquí. Voy a ayudarte». Las sombras giraron en torno a su hermano, se retorcieron, como serpientes, dispuestas a devorarlo. El guardián observaba desde la distancia, su mirada fija en María, esperando que ella tomara la decisión correcta. «Elige, María», dijo. «El poder está en tus manos. Usa la sabiduría ganada en tu camino o sucumbe a la tentación de liberar a tu hermano sin considerar el precio». María avanzó hacia su hermano, el mapa ahora brillaba como un sol en sus manos. «Puedo hacerlo», dijo con firmeza, levantando el mapa hacia las sombras. La luz inundó la cámara, desintegrando las tinieblas que mantenían a Rafael cautivo. Un grito resonó en la habitación, una mezcla de dolor y ansiedad. Las sombras comenzaron a disiparse, pero a medida que una deslumbrante claridad se establecía, el guardián se acercó. «Recuerda, cada acción tiene un costo. Lo que salve a uno, puede condenar a otro». Un estallido de luz dejó a María paralizada. Se dio cuenta de que la esencia del poder que había pedido había comenzado a desatarse. Mientras enfrentaba el caos en su interior, un nuevo susurro comenzó a fluir entre sus pensamientos, una advertencia olvidada: los secretos ocultos no siempre son fáciles de manejar. A su alrededor, el espacio se distorsionaba, y sentía que el hilo de su destino crujía bajo la presión de su elección. ¿Qué otras sombras había despertado? Estaría lista para lo que vendría a continuación. Con un último grito de desesperación por su hermano, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las voces tumultuosas murmullaban, mientras el verdadero precio de su decisión comenzaba a manifestarse ante ella, una revelación aterradora que le esperaba en lo más profundo del bosque. Sería capaz de
soportarlo, o sucumbiría ante la oscuridad que había desatado. La luz se volvió un torbellino, y María apenas pudo mantener los ojos abiertos. Cuando finalmente se detuvo la vorágine, se encontró en una segunda cámara, esta vez más oscura que la anterior. A su alrededor, sombras danzaban como espectros, proyectando imágenes distorsionadas de su vida. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras en el aire flotaba una mezcla de recuerdos antiguos y nuevas visiones que desafiaban su lógica. Las caras de su familia aparecieron y desaparecieron, risas que en un momento llenaron su corazón ahora se transformaban en gritos de angustia. La atmósfera era un laberinto de emociones que la atrapaban, un eco del sufrimiento que había jurado evitar. Esto es un laberinto de recuerdos, murmuró, sintiendo que su pecho se apretaba. Si esto era el regalo que había deseado, ¿quién sería capaz de soportar el peso de tantas realidades a la vez? Poco a poco, las figuras comenzaron a cobrar forma. Una luz tenue se filtraba desde el fondo, y con ella, surgió la imagen de Erika, su mejor amiga. Pero Erika no sonreía, estaba de pie, recargada contra una pared oscura, su rostro cubierto de lágrimas. María, una voz quebrada escapó de sus labios. No te olvides de mí. No te olvides de lo que hemos pasado. Erika, gritó, acercándose, pero la figura se desvaneció, como humo al viento. La desesperación la invadió nuevamente. No. Erika, espera. El guardián emergió de las sombras, su expresión inquebrantable, pero con una chispa de compasión en sus ojos. Cada elección que haces, afecta no solo tu futuro, sino también las almas de quienes has amado. La intersección de tus decisiones es un terreno peligroso. Esto no es justo, exclamó María, sintiendo como su corazón se desmoronaba. No quiero que nadie sufra por mí. Estoy tratando de protegerlos. ¿Realmente puedes?, preguntó el guardián, alzando una ceja. Tu poder es grande, pero también lo son las fuerzas que has despertado. Los secretos oscuros no solo afectan a los vivos, sienten la manipulación de su tejido en el más allá. María se sintió paralizada, cada palabra golpeando su alma como un ladrillo. ¿Podía ser que su deseo de proteger a los que amaba terminaría condenándolos a un dolor mayor? Para ella, la línea entre el amor y el dolor se volvía más confusa. El espacio a su alrededor comenzó a temblar, las imágenes de su vida volviendo a aparecer, esta vez mezcladas con sombras retorcidas goteando oscuridad. Algo había cambiado en la cámara, y la sensación de desasosiego la envolvió una vez más, como una tela que termina por ahogar a quien busca refugio. Rafael, gritó, el nombre saliendo de sus labios como un mantre. No puedo permitir que esto termine así. Con determinación, decidió que no se dejaría llevar por el miedo. Levantó el mapa, que ahora pulsataba con energías que vibraban en sus venas. Iba a encontrar la manera de atravesar esta red de sombras, de salvar no solo a su hermano, sino a todos aquellos a quienes llevaba en el corazón. Justo cuando María comenzó a avanzar, una risa profunda y resonante llenó el aire, una eco que heló su sangre. Inteligencia y malicia se entrelazaban en el sonido. Cada paso que des te acercará a la verdad, oh, elegida pero cuidado, el camino hacia la luz tiene espinas más afiladas de lo que imaginas. María se detuvo en seco, sus ojos desenfocados al pensar en que podría estar esperando al final de su lucha. En ese momento, comprendió que no era solo su lucha, sino una batalla por el alma de todos los que amaba, por la esperanza misma que había creído tener. La cámara se iluminó repentinamente. Un símbolo brilló en el suelo, pulsando como un corazón vivo, y el guardián la observaba, estudiando cada una de sus reacciones. ¿Era la oportunidad para deshacer el caos? ¿O sería un final aún más oscuro? Sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, se plantó firme ante el símbolo resplandeciente. Quédate o ve. Pero aquí estoy, y no retrocederé. Y justo cuando estaba a punto de hacer su elección, un grito resonó en la distancia, un grito que atravesaría la barrera de las sombras. María, ayúdame. El eco de su hermano le estremeció, inquietantes revelaciones comenzaron a agolparse en su mente. ¿De dónde vendría realmente el peligro? ¿Qué fuerza oscura había emergido junto a su poder? Todo se tornó en desenfreno, mientras la oscuridad se agitaba en respuesta a su decisión. ¿La aventura apenas comenzaba? La luz del símbolo pulsante iluminó la cámara, proyectando sombras que se retorcían y danzaban con una vida propia.
María sintió que el pulso de la luz resonaba en su pecho, como si el lugar mismo la urgiera a actuar. En sus adentros, la angustia de la voz de Rafael seguía resonando, un eco que amenazaba con arrastrarla hacia la locura. María, ayúdame. El grito, claro y desgarrador, salió de su mente y se enredó con la realidad. Necesitaba encontrarlo, no solo a él, sino también desentrañar el misterio que envolvía su vida. Con cada segundo que pasaba, la presión en su pecho crecía como un monstruo que reclamaba su atención. El guardián se acercó un paso, sus ojos fríos como el acero, pero con un destello de preocupación. El temor puede cegarte. Las sombras están más vivas de lo que imaginas. ¿Qué quieres decir?, preguntó María, la valentía asomándose por encima del terror que le provocaba la atmósfera cargada de angustia. No podía permitir que el miedo dictara su destino. Al abrir la puerta a lo desconocido, su voz resonó como un eco: también despiertas a lo que no deberías. Lo que busques puede no ser un refugio, sino una trampa. Mientras sus palabras colisionaban con su mente, algo en el aire se distorsionó. De las sombras emergieron figuras que susurraban secretos en lenguas olvidadas. Cada palabra, cada sonido era un recuerdo que María conocía, pero que había enterrado profundamente en su interior. Una imagen entre las sombras la sorprendió, un pequeño recuerdo de su infancia, entre risas y juegos con Rafael. Pero entre la alegría, había una sombra que se extendía, un rostro que se distorsionaba. María frunció el ceño, tratando de entender lo que significaba. Aquella figura era familiar y ominosa. Debo seguir adelante, musitó, más para sí misma que para el guardián. Con una resolución renovada, se dirigió hacia el símbolo. Cuando tocó la superficie cálida, el brillo se intensificó, un torrente de energía la envolvía, sintiendo como un manto de luz la abrazaba. Algo había cambiado en ella, una chispa de poder ardía fuerte. Pero no era solo el poder, era la voluntad de enfrentarse a sus propios demonios. Cuidado, no todo lo que brilla es oro, susurró el guardián, aunque la advertencia se desvaneció en el aire. De repentino, la sombra, anteriormente dormida, se agitó con furia. Un oscuro espectro emergió, su rostro era una amalgama de recuerdos distorsionados, riendo y gritando al mismo tiempo. ¿No quieres saber la verdad sobre tu familia, María?, preguntó la criatura, su voz un susurro helado de duda. Quizás tus esfuerzos por protegerlos han abierto una puerta que no podrías haber imaginado. María retrocedió, tropiezo con el eco de lo que había pasado. ¿Qué sabes de ellos? Su voz era un hilo de acero. No podía permitir que el miedo comenzara a consumir la luz que había encendido en su interior. Todo lo que tienes y lo que has perdido, se burló la sombra, está ligado en un oscuro tejido del pasado que tú misma tejiste. Será un placer revelarlo, pero cuidado, la verdad puede romperte. Un nuevo grito, esta vez más cercano, resonó: María. Era Rafael, su voz era un faro en la negrura abrumadora. La tensión escaló mientras la sombra se abalanzaba hacia ella, extendiendo manos húmedas y frías como tentáculos de desesperación. Decide, María. ¿Quieres enfrentar la verdad y arriesgarlo todo por tu hermano, o seguir viviendo en la ignorancia? Mientras las sombras subían por sus brazos, y la risa de la criatura resonaba en el aire, María se dio cuenta de que no tenía otra opción. Con el corazón latiendo como un tambor, apretó los dientes, decidida a enfrentar lo que se avecinaba. Pero antes de que pudiera actuar, la cámara comenzó a temblar. Con un último destello, la sombra se curvó hacia ella, gritando con un eco que promete cambiar el curso de su destino. Ya no hay vuelta atrás, elegida. Un escalofrío hirió su médula. ¿Qué verdad había desatado? La estrecha línea entre el amor y el dolor se desdibujaba, mientras ella se preparaba para enfrentarse a todo lo que había escondido en su interior. La verdadera batalla apenas comenzaba. La cámara tembló, como si una fuerza invisible estuviera intentando liberarse. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, retorciéndose y girando a su alrededor con un hambre voraz, como si quisieran devorar cada fragmento de luz que María tuvo el valor de invocar. Ella respiró hondo, el aire estaba cargado con el peso de lo desconocido, como una tempestad que estaba a punto de estallar. ¿Qué has hecho?, preguntó el guardián, su voz resonando en la inestabilidad del entorno. Sus ojos, antes fríos, parecían ahora mirar directamente en el alma de María.
No tengo tiempo para tus advertencias, rugió María, sintiendo el poder vibrar en sus venas. La imagen de Rafael en peligro era como un tambor resonante, instándola a seguir adelante. Mientras el espectro se acercaba, sus risas crueles resonaban, cruzando los límites de la locura. ¿Por qué no me cuentas sobre esos secretos que están entrelazados en tu historia familiar? Te aseguro que son más intrigantes de lo que crees, dijo la sombra, acercando su rostro grotesco. Las palabras flotaban en el aire como vapores venenosos, provocando que la piel de María se erizara. «Cállate», gritó María. Pero su voz temblaba, y más que el eco de sus propias palabras, sentía la presión del destino girando a su alrededor. El guardián se lanzó hacia ella, colocando la mano sobre su hombro. «No dejes que se apodere de ti. La verdad puede herirte, pero la ignorancia puede destruirte». María lo miró, viendo en sus ojos un rayo de esperanza. «¿Cómo puedo encontrar a Rafael?». La pregunta salió de su boca como un rayo de luz en la oscuridad. «Debes dejar que las sombras te guíen. Ellas tienen el conocimiento de lo perdido». La voz del guardián estaba ahogada en un murmullo. Sin esperar a que la sombra respondiera, María cerró los ojos y se concentró. Dejó que su mente viajara a los recuerdos de su infancia, reviviendo las risas y los abrazos con Rafael. El calor del amor brotaba en su corazón, pero junto a él, esa sombra omnipresente siempre había estado acechando. Sin embargo, allí había algo más, algo que había ignorado hasta ahora. Súbitamente, un grito lejano la trajo de vuelta. La voz de Rafael vibraba en su mente con una urgencia desbordante. «María. Ayúdame, por favor». La sombra se abalanzó hacia ella, sus dedos gélidos intentando asirse a su piel, pero María levantó su mano. En un destello de poder, el símbolo en la pared brilló con miles de colores, empujando a la sombra hacia atrás. «No me detendrás», exclamó con una voz que resonó como si proviniera de los ancestros. La criatura retrocedió y, en el proceso, un subterráneo de memorias quedó al descubierto. Imágenes jodidas y fragmentadas de su familia fluyeron ante ella, risas, alegría, pero también lágrimas y secretos ocultos. Una historia oscura se desplegaba, un legado que parecía atarse a cada caída y grito desgarrador que había experimentado. «Eso es la verdad», gritó María mientras el poder vibraba a su alrededor, una luz brillante quebrando la oscuridad. «Tal vez quieras pensar 2 veces en lo que estás a punto de descubrir», respondió el espectro con una sonrisa retorcida. «Lo que viene a continuación puede ser más desgarrador que cualquier sombra que puedas imaginar. ¿Estás preparada?». Con el pulso del símbolo pulsando en su pecho y la imagen de Rafael cada vez más vívida en su mente, el coraje de María la llevó a avanzar. «Estoy lista», declaró. «Listar para enfrentar a los demonios que siempre han estado acechando». El guardián asintió, y con un leve movimiento de su mano, la cámara se iluminó aún más. Las sombras se encogieron, revelando un portal en el suelo, oscuro y profundo, un laberinto de secretos esperando ser desvelado. «Este es el camino, pero recuerda, cada paso que des podría llevarte más cerca de la verdad, o de su perdición». Rafael gritó, sin mirar atrás. Se dejó caer en el portal, preparándose para desvelar lo que había estado oculto por tanto tiempo. Mientras descendía en la oscuridad, una pregunta pulsante resonó en su mente, un eco de las advertencias del guardián y las burlas de la sombra. ¿La verdad realmente la liberaría, o la destruiría para siempre? María sintió que su corazón latía con la fuerza de 1000 truenos mientras caía a través de la oscuridad, atrapada entre la esperanza y el terror. La caída parecía eterna, y cada segundo que pasaba era un recordatorio de que estaba dejando atrás todo lo que conocía, lanzándose al abismo por su hermano, por su familia. Al aterrizar en el suelo, el aire era denso, cargado de una energía inquietante. La luz se abrió ante ella, formas y figuras se proyectaban en las paredes de lo que parecía un vasto laberinto. A su alrededor, ecos de risas distorsionadas y lamentos se mezclaban, creando una sinfonía desconcertante. ¿Era eso lo que la verdad traía consigo? Sin embargo, el llamado de Rafael seguía resonando en su mente, un mantra que la empujaba a avanzar. «Rafael», gritó, su voz firme, a pesar de la creciente ansiedad. Necesitaba encontrarlo, no podía permitir que su hermano sufriera en soledad. Se adentró por un camino adornado con sombras danzantes,
donde el frío y el miedo parecían querer atraparla. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando vislumbró una luz tenue en la distancia. Llevaba consigo el mapa, que brillaba en su mano como un faro en la oscuridad, guiándola hacia la esperanza perdida. Corrió hacia la luz, luchando contra el pánico que amenazaba con pararla en seco. La figura de Rafael apareció frente a ella, atrapado en un círculo oscuro, luchando por liberarse. Sus ojos, normalmente tan vivos, estaban llenos de terror. «María, ayúdame». Su voz era un susurro desgarrador. La sombra, una presencia ominosa, se retorcía a su alrededor, susurrando promesas de poder y desesperación. «No te preocupes, estoy aquí», gritó María, levantando el mapa. En ese momento, la luz del símbolo pulsó y se disipó la sombra que rodeaba a su hermano. Ella sintió el poder fluir a través de ella, un torrente de energía que iluminaba la oscuridad. «Eres fuerte, Rafael. Lucha conmigo». Con cada palabra, la oscuridad retrocedía, como si temiera el poder de su unión. La luz empezaba a romper las cadenas que lo mantenían prisionero. Pero de repente, la sombra se arremolinó con furia, desatando un aullido ensordecedor. «No lo permitiré», gritó, intentando aferrarse a Rafael. María, los ojos de su hermano se mantenían en un destello cuando la sombra extendió manos gélidas hacia ella, como tentáculos de desesperación. «Debes elegir. Puedes salvarme o salvarte». María sintió que el aire se le cortaba. En su pecho, un vacío profundo crecía. «Te salvaré, no puedo perderte», dijo con más firmeza que nunca. Convertía con su voluntad, con su amor en un arma, su decisión empoderaba cada palabra. Pero la sombra se volvió más furiosa. «Lo que elijas traerá consecuencias», susurró la sombra, su voz gélida. «No solo para ti, sino para aquellos que amas. La verdad siempre exige un precio». Al observar la agitación en el rostro de Rafael, María supo que no podía dejar que la oscuridad triunfara. Alzó el mapa, que irrumpió en un fuego resplandeciente. La luz se expandió, creando una burbuja de protección alrededor de ellos. La sombra gritó, envuelta en una tormenta de desesperación. «Fuera de aquí». María empujó su mano hacia adelante, canalizando su energía hacia la oscuridad. El poder se desbordó, envolviendo todo a su paso. La forma oscura tembló, se desvanecía, pero de repente, algo más se reveló. Recuerdos salieron a la luz, imágenes de su infancia, risas compartidas, pero también sus miedos más ocultos. Una sombra más se deslizó a través del laberinto, y María sintió el suelo temblar. «María», la voz se hizo más clara. «Rafael, ven», y gritó con desesperación, pero la sombra que había despertado ahora era cada vez más implacable. Se repitieron las palabras del guardián en su mente: «La verdad puede herirte, pero la ignorancia puede destruirte». La oscuridad pareció engullir la luz, y María sintió que su voluntad comenzaba a desvanecerse. Pero justo cuando todo parecía perdido, el amor por su familia iluminó su corazón. «No me rendiré», dijo con determinación. Con un último aliento de coraje, reunió todo el poder que había en su ser y expulsó un grito: «No puedo perder a los que amo». La luz brilló más intensamente que nunca, y la sombra se desintegró en un estallido de energía pura. La oscuridad se disipó como un sueño aterrador, y el laberinto comenzó a desvanecerse. Cuando el cálido resplandor finalmente se desvaneció, se dio cuenta de que Rafael estaba a su lado, su rostro ahora iluminado por la dicha. «Lo hiciste, hermana», dijo, abrazándola con fuerza. María se sintió en paz. El peso que había llevado durante tanto tiempo se desvaneció. Había enfrentado sus miedos, había enfrentado la oscuridad, y salió victoriosa. A su alrededor, el laberinto desapareció y el susurro del Padre vino a encontrarla: «La verdad siempre fue parte de ti». María sonrió y se tomó un momento para respirar, reconociendo que hubo un precio, sí. Pero en su corazón sabía que había elegido su camino, el poder del amor había triunfado. «Vamos a casa», dijo, y juntos se dirigieron hacia la luz, dejando atrás las sombras del pasado, listos para construir un nuevo futuro. «Antes de dejarte, quiero que sepas algo muy importante. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias.
Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo esta emocionante historia ha concluido. Tu apoyo hace toda la diferencia y solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones.